Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este cuarto capítulo de Desayuno Editorial. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es Isabel Molina, la fundadora y editora de Grafito, una microeditorial que tiene textos muy interesantes y que vamos a conocer hoy día en qué está trabajando y qué novedades tiene en su catálogo. Hemos durante este tiempo conocido a distintas editoriales, a distintas editoras, y quería comentarles y recordarles que tenemos un concurso gracias al generoso regalo de, de Planeta Ediciones, que nos entregó este libro muy bonito que se llama Paloma Voló, de María Jesús Guarda, y que estamos en este momento sorteando en nuestro feed. Así que pueden participar en ese concurso. En nuestro Instagram está la forma de cómo pueden hacerlo. Así que ahora invitamos. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudio? Muchas gracias. Bienvenida a este desayuno editorial. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena durante este tiempo? Me sorprendió mucho, o sea, no tanto, pero pensé que iba a ser un poco más de a poco este proceso de volver a la cuarentena. Pero bueno, bien dentro de todo, de lo que se puede, nos reacomodamos un poco más fácilmente que otras veces. Sí. ¿Y ustedes? Isabel, este es un espacio que abrimos en Biblioteca Viva para poder conocer las novedades, el catálogo que tienen distintas editoriales con el fin de poder mostrarle al público que durante este tiempo no ha tenido acceso a lanzamientos, ni a presentaciones en vivo, ni a tanta difusión en ferias también, que era lo que habitualmente hacíamos. Sí. Eh, por lo tanto, hemos querido abrir este lugar para que, bueno, las editoriales puedan ir mostrando qué libros tienen, qué autores, con qué autores están trabajando. Y antes de pasar como a que nos muestren los libros, me gustaría saber cómo has vivido como editorial ahora la pandemia. ¿Has tenido algún tipo de ayuda? ¿Has postulado algún tipo de ayuda? ¿Qué te ha parecido también como la actuación en el fondo del Ministerio de Cultura en este caso? Cuéntanos un poco cómo has podido sobrellevar este tiempo. Bueno, mira, yo creo que en general las editoriales nos hemos tenido que adaptar a este nuevo contexto. Eh, la mayoría, yo por ejemplo, estaba en marcha con la página web, así que la saqué un poquito, me demoré, porque igual se demora uno en armar una buena página web, a finales del año pasado, un poco antes de Navidad. Y eso le ha dado un mayor movimiento a nuestros libros como directamente, en forma directa. Perfecto. Despachamos Santiago, trabajamos con Rápido Books, ellos despachan a toda la zona urbana de Ya, Santiago, y hacemos también despachos fuera a todas las ciudades. Y eh, hemos seguido también trabajando con las librerías, porque tenemos a nuestro distribuidor, que es la Comuna, por si hay ya, una librería que nos está escuchando, que también rápidamente se adaptaron y empezaron y han seguido trabajando con las librerías que afortunadamente han podido seguir, o sea, las que han podido, ¿verdad? sí, Porque claro. muchas también han cerrado sus locales y han tenido que volverse online. Y bueno, ahí también tratamos como de ir de de que nuestra página web pueda ser como un complemento, entendiendo que para las librerías también es súper importante apoyarlas y que puedan seguir con su labor online. Lógico. Y evidentemente se extrañan muchísimo las ferias, encontrarse hacer los encuentros, todo eso es algo que estamos súper ansiosos todos los editores por volver a reencontrarnos en espacios físicos y en las librerías y en las presentaciones. Eso yo creo que es lo más duro para los editores. Y el resto hemos podido seguir, hemos continuado con bueno, hemos sacado varios títulos. A finales del año pasado sacamos 4.
de una colección de Ya, 3, y ahora sacamos 3 más. Así que de perfecto. alguna manera la pausa de la pandemia nos ha permitido también ponernos al día con algunos proyectos que por distintos motivos tuvieron un tiempo mucho mayor de ejecución. Ya. Así que ese ha sido para nuestra parte, digamos para nosotros, el lado como entre comillas positivo de poder haber parado un poco entre tantas ferias. También nosotros íbamos a muchas ferias internacionales, entonces nos permitió sacar más libros y estamos preparando más para el segundo semestre. Así que, Isabel, ah, tú sí, además de trabajar en grafito, también estás a cargo de, o participas en distintos otros proyectos. sí. Sí, estás en las revistas, estás haciendo otros tipos de ediciones. ¿Cómo conjugas todo ese mundo en el fondo con la editorial? A veces es complejo porque la editorial tiene un ritmo que es un poco más rápido, hay que apurarse en hacer algunas cosas, como sobre todo la parte más administrativa, logística, hay que hacerlo todo muy rápido y a veces, por ejemplo, con las investigaciones o con libros que estamos preparando ahora, un libro sobre Marta Carrasco, que ese sí ha tenido una demora mayor porque lo teníamos contemplado mucho antes, que saliera antes. Y las investigaciones requieren mucho más tiempo y pensar y para escribir, entonces la combinación de esas dos cosas es la más complicada para mí, pero lo que es la gestión de otros proyectos, ahí vamos un poco al mismo ritmo, con las revistas, con Brígida, eh, sí, ahí vamos, eso se encausa como por un mismo canal, por decirlo de alguna manera, que es la gestión y vamos ahí siempre tratando de llegar bien con los tiempos. Claro. Sí. Para la Y gente que se está uniendo, les contamos que estamos con Isabel Molina, que es editora, fundadora de Grafito Ediciones y además ha participado en distintos otros proyectos muy exitosos y también muy importantes como Club Galería, por ejemplo, que fue una institución fundadora, un poco como que despertó este nuevo movimiento de la ilustración chilena, también de la revista Brígida, de la revista La Mochila, con distintas investigaciones también ha participado en investigaciones sobre Quimantú, sobre Elena Poirier también. Entonces, tenemos aquí a una súper invitada y nos gustaría, Isabel, que nos contaras cómo nació la idea de grafito, cómo se te ocurrió, por qué. es que todo comenzó al alero de Plop Galería, porque en Plop, los que recuerden, teníamos una sección de libros que empezó a crecer. Al principio las estanterías tenían espacio, no era tan, no estaba tan nutrida, y con el tiempo ya los libros había que meterlos, porque, Claro, o a la sea, costaba fuerza. mucho porque eh, empezó a crecer muchísimo la producción de libros ilustrados, libros infantiles y también para todas las edades, novelas gráficas también. Y fue en esa labor en que me empezó a interesar muchísimo la edición, porque para mí era lo más como lo más familiar de todo el mundo de la ilustración, eran los libros. Mis socios eran, ¿cómo se llama? Ilustradores, Pati, Fito, y bueno, con Claudio estábamos más por el tema de las letras, de la escritura, pero a mí me interesaba más la edición, la producción de los libros, todo lo que es el quehacer que permite que el libro llegue a las manos de los lectores y lectoras. Y así fue como empezamos trabajando, encontramos algunos proyectos que nos interesaron y empezamos nomás, o sea, sin duda tener a Plop detrás fue muy importante para que Grafito pudiera posicionarse y hacer los lanzamientos, y tener un lugar en que los libros tuvieran salida, porque eso siempre, creo que cuando uno empieza con una editorial, como hacerse un nicho, encontrar un espacio, creo que puede ser lo más complejo. Bueno, y toda la operativa, eso es que hay que ir aprendiéndolo durante muchos años, pero o sea, aunque uno lo estudie en un magíster, en un diplomado de edición, que es muy bueno, claro, otra cosa es cuando ya tienes que ir a Claro, poner, otra cosa es cuando ya tienes que recibir las cajas y tienes claro, que empezar a hacer los inventarios, tienes que empezar a despachar, tienes que preocuparte de totalmente, entregar a las librerías, en fin, o sea, sí. todo lo que hace el libro es muy bonito, pero hay que venderlos también.
exactamente, difundir, todo eso es varias tareas, pero esos fueron los inicios y también fue para mí fue muy bueno, fue muy inspirador que por Plop también realizamos varios viajes, entonces tomar contacto con otros editores y editoras, pienso en, por ejemplo, en Babel, en María Osorio de Babel, o distintos editores de España, y de Latinoamérica, entonces Diego Bianchi, no sé, hay muchísimos, que uno va como, va conociendo y de alguna manera se siente acogido, porque dentro del mundo de la edición también hay personas que son muy cálidas y todo eso fue muy inspirador también para empezar. Entonces toda esa parte, que es lo que todo que tú describías, eh, es- se va compensando cuando uno va encontrando como estas colegas que son tan amables y uno se va nutriendo de ellos. Claro, sobre todo cuando uno participa en las ferias y viaja, por ejemplo, que nosotros nos hemos encontrado en Guadalajara, donde ustedes tuvieron mucha relación con el ilustradero, con la gente de Mexicana, ¿cierto? Ahí a uno lo reciben, en el fondo hay como una acogida de este grupo de personas, considerando yo creo que en el fondo que a todos nos cuesta tanto hacer libros como promocionar libros, por lo tanto hay ahí una acogida, un apañarse entre todos, y entonces, claro, uno va conociendo gente muy cariñosa y talentosa también. Totalmente. Es súper... esa red, y bueno, mencioné editores y editoras, pero también están los ilustradores y escritores. Entonces, todo eso es ahí hay una red de trabajo, de compañerismo que es que te nutre mucho. Entonces, creo que es lo que más destaco de los inicios y también de parte de lo que este es el mundo editorial. Y que bueno, Isabel, también ¿cuál fue el primer libro de grafito? El niño que quería ser gato, de Ah, Carolina de la Castro, Fran, de la y de Fran Net. Fran. Sí, ese fue el primer libro que vimos, que ellas lo estaban haciendo y no recuerdo exactamente, en alguna red lo subieron y bueno, nos juntamos, lo vimos y nos pareció interesante, súper interesante y lo quisimos publicar al tiro. Así que ese fue el libro, nuestro primer libro, que lo presentamos como a mediados de agosto del 2013. Sí, me Sí, acuerdo porque hicimos una actividad en un colegio de Viva Leer, donde fue la Fran Net, que además es muy famosa y además convoca a un montón de gente cuando hay lanzamientos de ella. Realmente hay filas y filas para querer firmar sus libros y sacarse fotos con ella. ¿Y no, o sea, es impresionante. La gente cómo llora. nació el libro de la María José Ferrada Niños, que fue un libro súper importante también del catálogo de ustedes? Ese libro fue propuesto por ella y nosotros buscamos al ilustrador y empezamos a trabajar ahí en el tema de la propuesta de un libro que fuera también, tuviera una producción más o menos barata, porque era un libro que nos iba a presentar a fondos. Entonces, y como estábamos empezando, también era como, bueno, cuando uno está empezando una editorial, esos costos son grandes. Entonces, ahí con los diseñadores, con Fernanda y con Felipe, vimos una propuesta que fuera duotono. Ese proceso con los diseñadores fue muy entretenido. Ellos colorearon las imágenes porque Jorge Quien las hizo a blanco y negro, entonces fue ahí un proceso como de mucha cooperación con diseñadores, sobre todo, que fue muy entretenido. El Felipe era tipógrafo, entonces esa tipografía de ese libro fue la primera vez que la mostró que se publicó, quiero decir. Entonces Perfecto. tuvo varias cositas así como muy Detalle. entretenidas, detallitos, sí. Y ese libro ya no está en el catálogo de ustedes, ¿no? No, ese ya no está. Sí, ahora está. Hemos Ya, ampliado un poco perfecto. más a otro tipo de. Estamos trabajando con derechos internacionales y también estamos con otras producciones como propias, así que eh, hemos ido como desde nuestros inicios, de esos dos libros hasta ahora, ya hemos ido como atravesando otros caminos. Genial. Conozcamos entonces esos libros nuevos para la gente que se está uniendo a nuestro live. Les contamos que estamos con Isabel Molina, fundadora
de Grafito Ediciones y que nos va a empezar a mostrar sus novedades que, como contaba ella, pudo editar a fines o durante el 2020 y ahora durante el 2021. ¿Y con qué libro vamos a partir, Isabel? Mira, les voy a mostrar primero los libros que sacamos el año pasado, a finales del año pasado, y que Perfecto. ya debe sonar un poquito porque no hemos hecho tantas cosas porque no hemos podido, o sea, realmente igual el verano todavía era un poco raro para hacer actividades, encontramos Sí, nosotros, claro. con la responsabilidad que se requiere. Entonces, este es un libro que se llama La ciudad de los animales. Bueno, se ve al revés, pero en nuestra página Sí, lo pueden ver. Es de Joan Negres Color, ilustrador de catalán, de sí. Barcelona, publicado con Orfeu Negro, y nosotros lo tradujimos al español, o sea, para Chile, está en otros lugares también. Y este ilustrador, Joan, que esperamos poder tener una conversación con él durante los próximos, yo creo que junio, julio, o sea, ya julio, porque junio ya pasó. eh, también es conocido porque dentro del mundo de los mediadores, porque hizo una... ay, se me olvidó justo el título, pero es de esta serie de 4 libros de Media Vaca. Creo que hizo el de la Sí, dictadura. sí. Son libros sobre política, o sea, temas sociales, contingentes, temas informativos, libros informativos. Bueno, este libro es sobre... que este lo vimos en una clase, ¿te acuerdas? Sí, lo mostramos en una clase del diplomado de edición, del Diplomado. magíster de edición de la UDP. Claro, este libro tiene un poco de ciencia ficción, es como una especie, la verdad que es una especie de distopía, porque nos muestra un futuro en una niña que no sabemos de dónde sale, pero nos muestra un lugar en que la ciudad ha sido abandonada. Y esta niña recorre la ciudad y se encuentra con los animales que viven en esa ciudad, que ya no tiene, suponemos, no se ven, o sea, no lo suponemos, sabemos que ya no están los seres humanos. Entonces, es un libro que habla un poco de un futuro que es, está un poco amenazando, ¿no? Pero lo hace como desde mucha, como con tono muy sereno. eh, y la idea es también reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo ahora para evitar que pasen algunas cosas graves en el futuro, ¿no? Y todo bueno, a mí el color de estos libros, de este libro me fascinó. ¿Estoy pegada? ¿No? Uy, parece que me pegué. Perdón, ahora te pegaste. Ah, ahí Ahora sí. sí. ¿Ahora volví? Ahora sí, sí, volviste. Perfecto. Claro, él comentaba que a mí lo que me impresionó mucho del libro, apenas lo vi por algunos correos que nos enviábamos con la editorial, que fue el color. El color, la composición de este libro me pareció fascinante y me gusta que sea un libro que hable de algo que es importante, pero que lo hace como con alegría. Como que es como una distopía alegre, como de alguna manera. Me pareció interesante esa dicotomía entre lo que es abordar temas que es un poco angustiante, pero hacerlo con un libro que es muy bonito y es muy sano. Sí, Este la está en gracia yo diría, librerías. o sea, parte importante yo creo del trabajo de Joan Negres Color es un poco esa fuerza que tienen sus imágenes, el color, llaman la atención, son poderosos. Uno entra a ese libro que muestra la Isabel en este momento y claro, ve a esta niña como entrar a un mundo que a uno al inicio le da la sensación de que es una selva, pero luego se da cuenta de que es la ciudad la que está absolutamente dominada por la selva en un lenguaje como absolutamente contrario a lo que estamos viviendo ahora, en donde el hombre va entrando, ¿cierto?, a la selva y va como poseyéndola, en este caso es al revés, y claro, empiezan a salir todos estos animales y la ciudad empieza a cubrirse de vegetación y empieza a cubrirse de animales y esta niña va pasando, ¿cierto?, por esta ruta. Entonces,
es un libro muy bonito. Nosotros el año 2019 lo dejamos dentro del libro imprescindible en el Comité Troquiel, porque justamente por el mismo tema, nos pareció que si bien es un tema a abordar, o sea, es muy importante abordarlo. Habitualmente uno lo hace o se hace desde los libros informativos, ¿cierto? Desde la situación de, bueno, cómo estamos con respecto a la crisis climática. Y en este caso, Joan Negrescolo le da una vuelta distópica y crea este precioso texto. Así que felicitaciones por haberlo editado acá. Está en el sitio web, contabas tú. Está en el sitio web y también está en librería, sí. ¿Cuál es el Sí, ahora precio, Isabel? este está a 17.000. En nuestra Perfecto, página web está un poquitito más barato, perdón, 18.000, pero en la página web está un poquito más barato. Así que tratamos perfecto. ahí siempre de hacer el precio en la, como te decía, en Es la un libro página de web. tapa dura, es Sí, es un súper, libro de además es tapa muy dura. buena la impresión, porque Sí, los colores tienen que quedar también muy bien hechos, entonces es harto trabajo ese. ¿Ese lo sí, imprimieron acá o lo imprimieron en no, Europa? lo imprimimos afuera porque, bueno, lo imprimimos, salió junto con los otros libros que les voy a mostrar y esos eran un poquito más, son un poquito atípicos para lo que se produce acá en las imprentas chilenas. Entonces aprovechamos ahí de hacer también este, pero es muy buena, sí, efectivamente es muy buena la factura material del libro y sí, quizás hay personas que no conocen tanto el tema, pero la producción de los libros ilustrados a color y tapadura es más cara que la de los libros literarios, ensayo, poesía, y esa es la razón por la que suelen tener un precio mayor que eh, que los otros libros. O sea, hay tintas a colores, Claro, hay tapadura, y eso lamentablemente va haciendo que el libro, el objeto, sea más caro de producir. el tipo de Pero empaste también. sí, pero la idea es que, bueno, sean libros también que duren mucho, mucho tiempo y Claro, que también tengan tienen esa ventaja. Los siguientes así es. libros son tres libros que vienen juntos. Es una Ah, yo los tengo colección. acá. ¡Qué Yo tengo mis buena! ejemplares. ¡Ay, genial! Ay, muchas gracias. Se llama Colección Mari Mari y son tres libros que hicimos para primeros lectores. Nos costó un poco y lo pensamos mucho. Este proyecto tuvo un tiempo largo de trabajo porque pensamos mucho cada detalle. Es para primeros lectores. Nosotros lo definimos, podría leerse un niño más pequeño, pero puede leerse para primera infancia, pero yo creo que idealmente es para primeros lectores, que vayan también comprendiendo como la complejidad de las lenguas, ¿no? O sea, que la lengua tiene un origen y tiene una cultura, está asociada también a cultura. Bueno, son tres, ¿cuántos somos? De todos los colores, y buenos días, buenas noches. Y la gracia de de estos libros, es que hablan, o sea, tienen palabras en español, mapungún, rapanui y aymara. Los hicimos, entonces, por ejemplo, ¿cuántos somos? Es del 1 al 10. Son los números en estos tres, en español y las lenguas de pueblos originarios. Al final eh, aparece un recuento de las palabras y una pequeña, como un textito muy pequeño de algo que es muy importante también. Considera que estas lenguas pueden ser escritas, pueden tener diferencias en su forma de escritura, porque han tenido, por ejemplo, en el Mapudungun hay distintas como cánones para escribirlo, como más que cánones, como distintas, eh, en distintos momentos han sido pasadas como a una forma de escritura, por eso hay diferencias a veces al escribirla. Y estos libros tienen, bueno, y la selección de palabras las hice yo, pero las ilustraciones las hizo Francisca Robles Musguamigos, Como que es amigos. una, sí, que es una ilustradora, artista visual que se ha dedicado a, eh, a trabajar con el textil. Ha hecho otros libros, por ejemplo, hizo Víctor, había salido con De Quilombo, Quilombo. sí,
y bueno, ella hizo todos los personajes y también hizo, bueno, y nosotros trabajamos también en la producción fotográfica que estuvo a cargo de Gabriel Renier. Eh, Eso, este libro es de tapa dura, pero tiene cartón a la vista y Sí, tiene tiene las puntas cartón. redondeadas, que es un poco más seguro para niños más pequeños que quieran tenerlo, Isa, porque ¿cómo aquí no nació hay esta ningún... idea de hacer esta colección? Ya, esto nació como por el 2000, no te miento, 2016, nos demoramos un tiempo, Ya, porque con la idea de presentar, de, de de que hubiesen libros que mostraran que en Chile no solamente hablamos español o castellano, en Chile se hablan distintas lenguas y todas debieran ser conocidas. A mí me llamaba mucho la atención, y me sigue llamando hasta hoy día, el hecho de que en los jardines infantiles se enseñan, siempre es como un plus que se va a enseñar inglés, o los niños tienen inglés desde muy chiquititos, sí. pero ¿qué pasa con las lenguas que se hablan también en Chile? ¿Cuál es el acercamiento? Ahora es mucho mayor que cuando empecé el proyecto. Cuando empecé el proyecto había muy poco y después empezaron, por ejemplo, en redes sociales, aparecieron muchos proyectos. eh, hay alguien comenta de las donaciones. Sí. Ahí lo voy a dejar ahí anotado. Eh, ¿Cómo se llama? Aparecieron otros proyectos, sobre todo en redes sociales, que acercaban estas lenguas, el conocimiento a los niños. Y la idea es que, de fondo, es que creo yo que cuando niños y niñas, cuando la infancia comienza a crecer y tiene en consideración que existen otras lenguas, también tenemos también la idea de que vivimos en una nación, no vivimos en un estado plurinacional, en el que hay distintas naciones, hay distintas culturas. Entonces, creo que un poco ese es el planteamiento detrás de toda la colección, que es muy sencilla. Si tú la ves, son palabras que están traducidas, pero la idea es como tener material que pueda servir para entender estas diferencias que existen en nuestro país y en nuestra sociedad. O sea, diferencias que también ayudan a la riqueza de nuestra sociedad. Y No, que no vivimos también en yo una creo que sociedad se homogénea. refuerzan, ¿Mm? y que yo creo que también se refuerza ahora con el tema de la discusión constitucional Totalmente. en cuanto a la participación también de los pueblos indígenas. Fue un tema importante ya que se abrieron cuotas, pero luego también está todo el tema de el reconocimiento de los pueblos, eh, que por supuesto está junto con el reconocimiento de su cultura y el reconocimiento de su lengua, en esta mirada como que tienen algunas personas del Estado plurinacional. Entonces, es Sí. importante ya, y esto lo digo para las personas que nos están escuchando, que los editores también van trabajando un poco con esta mirada. Hay una posición política o ética, ¿cierto?, de ir incorporando ciertos temas nuevos para que la sociedad también de alguna forma los vaya incorporando o vaya necesitando, ¿cierto?, de estos libros para poder comprender ciertas situaciones que están alrededor, y yo creo que esta es una colección. Ahora me gustaría preguntarte, ¿por qué la elección de la Fran Robles como la ilustradora de esta colección? Porque cuando pensaba cómo íbamos a ilustrar las palabras, cómo iba a ser la representación de ellas, hacer dibujos, en primer lugar no quería que fueran dibujos de niños que tuvieran, no sé, estuvieran ataviados o que tuvieran vestimenta propia de su cultura, como porque estamos hablando de tres, entonces iba a ser muy extraño tener como o sea, y también darle predominancia a uno, no sé, mostrar todo como con la cultura mapuche iba a ser como un poco, no sé, me parecía que el hilo, el textil, la fibra que se usa para vestirse, para tejer, para abrigarse, es algo que une a estas tres culturas de pueblos originarios que habitan Chile. Entonces, por eso la idea fue trabajar con el textil, como que el textil es algo muy importante para las tres culturas. Entonces, me pareció que ese podía ser un elemento que unificara el libro en cuanto a mostrar algo que fuera como eh, cohesionado.
como que no quedara como, en la página 3 vamos a mostrar una niña con, no sé, vestimenta aymara, y en la página 10 como que eso me parecía un poco picoteado. Entonces, esa fue de ahí viene la idea de que Fran, que además trabaja además es más cálido, las texturas del textil, me parecía que ahí se podía hacer una exploración bonita y por supuesto Fran lo hizo muy, muy, muy lindo, creo yo. Hay imágenes que son muy lindas, las hizo con, por ejemplo, bueno, la de la mamá, me han comentado que le gusta mucho a varias personas. Eh, También tratamos de que, por ejemplo, amiga, o sea, el de niña, también ahí hay desafíos, porque en el textil es más, es más difícil a veces representar algunas cosas. Algunas más fáciles, Sí, otras más difíciles, es distinto. Entonces, por ejemplo, niña, entonces, ¿cómo representar a una niña que, no, que estuviera haciendo algo que no es como también propio de género de niña? Como, en eso nos dimos hartas vueltas. Niño también está con una plantita. Aquí, está con una ok. Yo plantita. estoy mostrando Entonces, otras por mientras también, que esta es preciosa, la de la mamá, sí, sí, eso le es gusta muy mucho a linda como la forma, el sí. papá también como va apoyando a la niña y la lleva, ¿cierto?, a Lapa. Sí, sí, ahí Y eso también fueron lo todos bonito de la de ella. colección es que la tipografía de la portada también va recuperando la costura, ¿cierto? El Sí, punto se va haciendo, entonces hay una unión como estética entre la ilustración, la tipografía, hay una tipografía ahí un poco más a mano, más cursiva para los títulos y que se vuelve a repetir con este juego, ¿cierto? A dos colores, donde nuevamente el diseño va impregnando el juego de la página. sí, esa fue propuesta de Patti Aguilera, que es que todos la conocen como una gran ilustradora, pero ella es también una muy talentosa diseñadora editorial, que piensa mucho los libros, o sea, es muy, muy, muy buena también como diseñadora editorial. Así que, por supuesto, siempre es una alegría trabajar con ella. Y bueno, ese fue como te digo, los libros tuvieron un recorrido largo porque trabajamos la fotografía también de este tipo de libros, debe hacerse con mucho cuidado, que queden bien las sombras, las texturas, entonces fue todo un aprendizaje también editorial con respecto a la producción de un libro que es distinto al que habíamos hecho antes, que es ilustración, diseño más o menos en un sentido más tradicional, así que Claro, una linda... requiere más trabajo porque habitualmente uno cuando contrata a un ilustrador entrega una imagen que claro, tú la puedes ir trabajando, puedes irla ajustando, pero en general no requiere tanto, no requiere el proceso que requiere un libro como este, porque como bien dices tú, primero la Francisca o contigo diseñan un concepto, por ejemplo acá el blanco, que ya es complicado como poder expresarlo en algo material, diseña este monito, ¿cierto? Luego lo tiene que fabricar y luego que lo fabrica, tú tienes que contratar un fotógrafo que le tome Sí, una buena foto para luego convertirlo en el libro. O sea, un proceso que incorpora tres pasos distintos a si tú hubieses contratado un trabajo de un ilustrador, como de un sí, proceso de ilustración más tradicional. totalmente, sí, la fotografía fue un tema muy importante, hicimos varias veces la sesión de fotos porque sí, porque quedan detallitos, entonces después al momento de trabajar el libro, te das cuenta que justo, me acuerdo que estábamos casi terminando y había una línea, una arruguita, fue como no, tuvimos que volver a hacer. Ay, bueno, y me gustaría a los hablantes, que son también muy, obviamente son los más importantes también dentro de todo, porque ellos permitieron y hacer, porque claro, estas palabras uno las encuentra en redes sociales, pero a veces hay
como les decía, hay elementos, el morado, el violeta, por ejemplo, tienen en Mapudungun, encontramos que habían a veces palabras distintas, entonces fueron muy amables en tomarse el tiempo de responder, no solamente de traducir, sino de hacer todas las consultas, responder las consultas. En Aymara, el hablante es Carlos Cañarí, en Mapudungun, Benito Cumilaf, que fue candidato a constituyente, Sí. Temuco, en Rapa Nui Mario Tuki, y también en Rapa Nui Ana Betty Hawa Rapango, que también nos ayudó con algunas consultas finales que teníamos. Porque, como decía al principio, como hay pequeñas diferencias a veces en las maneras de, por ejemplo, de decir mamá incluso, encontramos algunas diferencias, entonces y claro, se explican porque hay contextos, una palabra se puede decir en contextos distintos, y a veces estos libros es como que no puedes poner 4 formas de decir una misma cosa, cómo se va a entender, se va a ver raro, entonces ahí hay que ir trabajando. Eso. Perfecto. Y bueno, No ahora voy a enojamos pasar, más entonces. sí, vamos con Sí. los otros. Estos son los libros que llegan ahora, vienen en camino, estos también los hicimos afuera. Ya. Eh, Así que Dona, están por llegar. no dijimos ¿Mm? el precio de este libro. Ah, perdona, estos están a 10.000 cada uno y nosotros en la página web tenemos una promoción de 24.000 los tres. Así que Perfecto. ahí hay una otra posibilidad, o pueden comprarlo de a uno. No es necesario, no es que hay que tener los tres ni que para entender uno hay que tener otro. No, funcionan independientes. Perfecto. Después, ahora vamos a hablar de 2 libros daneses. Nosotros publicamos el 2018 un libro, álbum danés que se llama Skifting, Sí. de la editorial Jensen Dalgaard, y quedamos, bueno, después pudimos ir hasta allá, gracias a la Embajada de Dinamarca, conocimos un poco más y bueno, seguimos maravillados con todo el repertorio temático y de ilustración que tiene. Y allá conocimos, en el viaje, conocimos este libro que se llama El Huerto de Quite, que es de Signe Kjær. Igual yo los pido disculpas porque no sé pronunciar muy bien ahí, Trine, que es la encargada de Canal que cultura de la Embajada de Dinamarca. Trina Danklevsen, ella me ayuda cuando vienen las presentaciones, así que bueno. Y este libro que se llama El Huerto de Quite contó nuevamente con el apoyo de la Fundación Danesa para las Artes. Entonces nos permitió trabajar, bueno, trabajamos la traducción, es de Camila Bunster, que también ha traducido ya varios libros, varios, muchos, sí. y tiene una entrevista que pueden ver en la En Fundación la La página de Fuente. la fundación tiene, la entrevistamos justamente por su trabajo. Y Sí. este libro es un álbum sobre una niña que tiene alrededor de 4 o 5 años y que planta un jardín, planta un huerto. Es una premisa, desde esta premisa que es muy sencilla, vamos conociendo el proceso de trabajo de una niña que al principio ve un pedazo de tierra, nada más. O sea, así empieza. Este es el huerto de Quite y no hay mucho más. Pero vamos viendo acá, tiene algunos elementos informativos sobre las plantas, hasta que, bueno, el huerto empieza a crecer, ¿no? Y algunos cuidados, ahí encontré una babosa, y, y acá ya el libro, acá ya está, ya pudo cosechar algunas cosas. La historia cierra cuando cosecha y preparan cosas del huerto familiar y ya pueden prepararlo entre todos. Y Perfecto. esa es un poco la premisa de este libro, que para nosotros fue muy importante, muy interesante, porque tenemos un libro también de huertos para grandes que se llama Mi Pequeño Huerto, que es Sí, una muy guía bonito. para cultivar, y entonces tiene todas las indicaciones. Ya quiero cultivar tomates, ¿cuándo lo hago? ¿Qué tengo que tener? ¿Cuáles son los cuidados que debo? Está con fichas. Entonces nos pareció que este era como un libro que podía ser para también más pequeños y pequeñas, para conocer un poco la noción de cómo son los huertos y que, bueno, cuidado
conocimiento, un poco de conocimiento, pero y un pedacito de tierra, incluso maceteros pueden servir para trabajar. Y esto también va en la línea un poco del libro de La ciudad de los animales, que es algo que a mí me importa mucho, como ver el tema, trabajar el tema, pero también con la belleza y cuidado que requiere también los libros. Y este libro, la ilustración, también nos gustó mucho. Qué Ahí bonito. se ve que es como, sí, tiene como muy suelta la ilustración, la ilustradora, que no, me parece que no hay libros de ella todavía en español. Ahí está, la pequeña está trabajando con su mamá, está toda embarrada. También nos gustó que muestra a una niña como muy, esta me encantó, está ahí esperando en la casa, es que hizo con las sillas y las mantas y el desorden en el living y todo eso que muestra como una infancia no tan acartonada, como que es Qué eso, ir linda al vuelto. qué linda la disposición en las páginas también, como el de la ilustración, como va de una parte a otra, es bonito eso. Sí, claro, muestra el interior, los exteriores también, como, bueno, eso de ahí está trabajando con todo ese. Me gusta porque, como te digo, tiene todo ese desorden, muestra un poco este desorden que es convivir con niños, que, que es parte de Que la tú- vida de parte, o sea, llegó el libro, cuando llegó el libro físico, eh, mi hija también tenía su casita de mantas ahí en el living y se acurrucó, fue muy chistoso. Le saqué una foto y se la mandé a los editores porque era como una meta imagen del libro. Y este libro va a estar no, y a ella también le gusta mucho, o sea, es algo que a los niños les gusta mucho y les interesa mucho, como ahí estar en la tierra, o sea, es algo que muchos cuidadores, tíos, tías, abuelos y abuelas saben también, entonces sí, me pareció lindo verlo reflejado en una historia. El libro va a llegar, este y los próximos dos vienen, como les digo, van a estar como a partir, yo creo que del 15 de julio. La segunda quincena de julio ya van a estar en librerías y quizás en nuestra web unos poquitos días antes. Y este va a tener un costo aproximado de 15.000 pesos. Quizás un poquitito, perfecto. depende un poco ahí siempre cuando entran los libros, ahí hay un pequeño elemento financiero que hay que ver, pero que es 15.000, básicamente. Ya. Después este es Café, Conejo, Hortensia, Ausencia. Este también es un libro de Dinamarca, de la editorial Jensen and Dalgar. Este era de Alvilda, otra editorial, y con esta ya habíamos trabajado, y también es de la misma ilustradora de Skifting, pero esta vez en un registro Es de ilustración súper distinto, diferente. ¿Mm? sí. Es distinto el Súper trabajo de totalmente distinto, con muchos colores. Y esta es la historia dos abuelos y de un niño. En el libro no hay una marca de género para el perfecto, protagonista, está contado desde primera persona y eso fue, el momento de traducir fue un complejo. tema porque, claro, porque en el libro se llama Peque, que nos pareció que era lo más adecuado o lo más cercano a hablar, a nombrar a un A un niño. niño, No, ¿ah? Eh, y, a un niño porque en el fondo puede serlo para masculino, ¿no? ¿cómo? Que en el fondo con peque puedes usarlo para femenino y masculino. Claro, sí, totalmente, sí. Eh, y bueno, Peque va contando la historia en primera persona de cómo su abuelo empieza a cambiar. Es una historia que aborda el tema del Alzheimer. Él ve que su abuelo porque es muy bueno al abuelo le gusta mucho el café y le gustan mucho los puzzles y las flores. Eh, y él empieza a ver que Qué lindo. el abuelo empieza a perder la capacidad con respecto a las palabras. ¿Ya? Hasta que, bueno, llega un momento en que ya está muy, muy cambiado y con la abuela tienen que pensar alguna manera como de levantarle el ánimo y como de reencontrarse un poco con este abuelo que ya no es el mismo. Esa es un poco eh, también la premisa de este libro, que tiene un poquito más de texto que un libro álbum.
está ahí distribuido en imagen y texto. Como ven, y al final hay un texto de un especialista. El libro originalmente venía así, con un poco, habla sobre la demencia, las demencias. Nos Ya. pareció interesante continuarlo, quedó en manos de nosotros. Y este como texto especializado, que tampoco es tan largo, Mm. es una manera de acercarse al tema, está hecho por Teresa Abusleme y Alberto Larraín. Alberto es psiquiatra, y él y con Teresa participaron en el equipo redactor del Plan Nacional de Demencia. Entonces la idea aquí en esta última parte se dan como algunas ideas de cómo los niños y niñas pueden acercarse cuando hay un familiar que está atravesando esta enfermedad, que es muy larga, bueno, dependiendo de la edad de la persona, pero atraviesa a veces distintas etapas. Sí, sí, es cierto. Entonces, Y y qué bueno, bueno un Chile, tema, Isa, que es poco abordado o ha sido abordado de algunas maneras, pero no tan... Me imagino que además los libros daneses también son bastante más fuertes en temática, o sea, son bastante más sinceros, sí, más honestos. Eso también se ve acá en este libro. sí, se ve. O sea, yo creo que el abuelo, o sea, el niño tiene mucha lucidez, es un niño muy lúcido, que entiende muy bien lo que está pasando y lo entiende antes que los adultos, que me parece Perfecto. que es una manera como bastante digna de tratar a la infancia. Eh, que es lo que pasa muchas veces, que los niños y niñas tienen la capacidad de darse cuenta antes de que se digan en una familia una situación, un conflicto o una situación dolorosa. Los niños la captan antes. Y muchas veces también, cuando pueden tomar una iniciativa, la toman para, para, no sé, para hacer algo con respecto a lo que está pasando. O sea, muchas veces también son súper proactivos. Para poder Eh, ayudar a veces. Mm. claro, en este caso para poder ayudar. Entonces, me parece que eso es algo, sí, es bastante que se puede ver en la literatura infantil danesa, que abordan temas que a veces son súper complicados. Uno diría, bueno, quizás es una sociedad que tiene muchas cosas resueltas, a diferencia de otras como la nuestra, en que todavía estamos atravesando muchos conflictos, pero no, quizás por lo mismo, o no sé, van abordando temas como, por ejemplo, en Dinamarca tienen una población que está envejeciendo muy rápido, como la mayoría de los europeos. Bueno, en el Chile también, Sí. pero ya está mucho más marcado. Entonces, me pareció que también que es un libro. A mí los libros, debo confesar que me gustan primero que todo por la ilustración, como visualmente. Si no me gusta Ya. visualmente, es muy difícil aunque tenga una temática. Pero este venía con una temática y el otro también, ¿vale? Que además como que van de acuerdo a cosas que me interesan, que tampoco es como en los libros vamos a resolver todo, los libros infantiles no, pero sí dan como algunas pistas para hablar, conversar y acercarse a temas. Así que este es el que les digo. Café, conejo, hortensia, ausencia. También mantuvimos el título, al igual que en Skifting. Este libro ha sido traducido, ahora he visto que ha sido traducido a varios, eso también es entretenido de ver, a varios otros países, y algunos Ya. cambian, El así título. que el título, en Gusta fin. el título porque es un título que lo están pidiendo ahí, Gaby Benvenuto. Pide que repitamos el título, que es Café, Hortensia, Café, conejo, hortensia, ausencia. Hortensia, Y Ausencia. Que muy antes bonito de, además el título. sí. Y esto te va a gustar. Mira, la tercera palabra es una flor, era el nombre de una flor que crece en Dinamarca, que se llama como, bueno, no lo puedo pronunciar, pero es una campanilla, se llama campanilla de invierno y no existe en Chile. Ya. Entonces teníamos que buscar el nombre de una Un- planta, flor, o sea, flor, porque acá lo que se habla de plantas, pero más que nada se ven flores. Entonces ahí tuvimos que hacer el ejercicio de buscar una flor que fuera conocida en Chile y que rimara. Bueno, entonces por eso dimos con hortensia, pero yo opino que la hortensia es, bueno, por lo menos a mi abuela le encantaban las hortensias, es como también
y es como del sur de Chile también, no sé, como que acá tienen un vivero, los abuelos, porque bueno, en Dinamarca obviamente con el clima ciertas plantas tienen que mantenerse a resguardo. Entonces ahí no sé, como que era muy evocadora la palabra hortensia y a los editores allá les encantó, así que un pequeño Además detalle. que es una clásica como planta antigua, en el fondo, que ya Sí, quizás con el cambio climático se va a ir cultivando menos porque requiere mucha agua, pero en el sur sigue siendo maravillosa, preciosa, y están todas las casas, y es muy como uno tiene la imagen en el fondo, yo también la tengo, porque mi abuela tenía una casa en la playa rodeada de hortensias y era como una cosa muy significativa. O sea, tengo muchos recuerdos de ir a comprar la hortensia, plantar la hortensia, entonces me parece muy acertada la elección de la palabra, del cambio, como dice la Gaby ahí en nuestros seguidores, del cambio de palabra, y que también creo que es una forma de que los seguidores que nos están viendo puedan darse cuenta que estos ajustes a nuestra realidad también son posibles dentro de una edición. sí, Y felicitaciones por este cambio que me parece muy bonito, además, muy melodioso. gracias. Y vamos con el último que se llama Pinturas Rupestres. Este es un libro de una dupla que yo admiro mucho como editora. Es Jairo Buitrago y Rafael Yorten, que son los Ah, ilustradores, mira, sí, los ilustradores que hicieron Camino a Casa, de Fondo de sí. Cultura Económica, es un libro emblemático. Jairo, un amigo de la casa casi aquí Sí, de Chile, como es más chileno, yo creo que todos nosotros. sí. Sí, totalmente, totalmente. Lo extrañamos mucho que no ha podido visitarnos. Bueno, obviamente por los últimos años, por lo que sabemos, pero hace tiempo ya que nos debía una visita. Eh, ¿Cómo se llama? Bueno, y Eloísa los bichos, muchos libros. Eh, Ellos tenían este libro que apareció en una editorial en Canadá Ya, y estaban buscando, querían publicarlo también aquí en español. Esta es la primera, no ha salido todavía es la primera edición en español que aparece. No sé si van a aparecer más quizás perfecto. después, pero esta es la primera. Trabajamos el texto con Jairo porque como había aparecido inicialmente o sea, él escribe en español obviamente, pero estaba como con los ajustes editoriales para el Para inglés. Y inglés. es la historia de un niño que viaja. Esto también es ciencia ficción. Me quedó gustando la ciencia ficción para niños. Es un niño que viaja a ver a su abuela. Es un niño como humano que viaja entre todos estos otros seres que nos recuerda un poco a Eloísa los bichos, como Sí, un lo mismo niño te iba a decir. y viaja en una nave espacial hasta la Tierra. Aparece en el libro que es un viaje que él hace como tradicionalmente, o sea, no tradicionalmente, quiero decir que lo ha hecho muchas veces. Y va a ver, es grande este libro, es un libro Sí. un poco grande, entonces por eso me cuesta un poco darlo vuelta. Va a ver a su abuela, que vive en la Tierra. ¿No? Vive en la Tierra, ahí llega a una Tierra que no es como... Y acá está el encuentro con su abuela. Y esta abuela lo lleva a conocer cosas, porque él no vive, no vive en la Tierra, entonces lo lleva a conocer unas cuevas en Qué donde lindo. están estas pinturas, sí, estas pinturas rupestres. Entonces acá él muestra acá cómo se maravilla con ver esto que sucedió hace tantos miles de años y que es un poco es un poco el encuentro con la tierra, es el encuentro con su abuela. Ahí la abuela además le muestra cosas que eran de su bisabuelo, estos elementos raros, lápiz y papel, Y papel. eh, papel y lápiz, y con eso el niño queda muy pensativo, queda pensando muchas cosas, como con respecto a lo que había visto, a las pinturas rupestres, a los regalos de su abuela, y de vuelta pinta ahí, hace un dibujo de su abuela y de él. Bueno, la historia tiene más cosas, la resumí un poquito, Sí. pero es básicamente
me pareció muy interesante como, primero que fuera este libro un poco de ciencia ficción, un escenario de ciencia ficción para niños y niñas, más allá del libro informativo, porque hay muchos libros informativos y también, bueno, también hay historias sobre astronautas, pero este está totalmente, transcurre en el futuro, y está relacionado además con algo muy antiguo, que son las pinturas rupestres y un poco está la relación con la abuela como una figura que enseña cosas, que también o enseña o transmite cosas, no necesariamente en un Sí, sentido como pedagógico. sí. Eh, También, bueno, por los abuelos también, que está relacionado con el libro anterior. eh, y eso me pareció, bueno, y el resto es una historia para disfrutar. Tampoco tiene tanta, a diferencia de los otros dos libros, no tiene tanta elementos como, por decirlo de alguna manera, para trabajar como desde una temática ambiente. Es una historia también para disfrutar. Ese es. Pintura rupestre y Pero Isa, me parece interesante el tema. Ahí nuestra seguidora lo toca porque me parece que es interesante por dos cosas. Primero, por el tema de siempre la ciencia ficción ayuda también a los niños como a imaginar ciertos mundos. Hay un tema como sí, que está ahora viéndose con respecto a la pandemia, cómo la ciencia ficción ayuda un poco como a desangustiar a niños al darse cuenta que hay como un más allá, hay otro tipo de vida, hay otros como escenarios posibles. Y por otra parte, lo que dice nuestra seguidora, esta como línea de abuelos que participan un poco en este concepto como de la memoria, de recuperar historias, de recuperar sí, recuerdos, abuelos que están muy partícipes siempre en la crianza de los niños, ahora que vemos que las mamás tienen que salir a trabajar o los papás y quedan al cuidado de estos abuelos, por lo tanto hay ciertas conexiones también sí, emocionales que son bonitas como de fijar en un libro. sí, totalmente, sí. Es muy cierto. Aquí la presencia de la abuela, además una protagonista mujer, que es algo que también es importante, mostrar esa relevancia no solo desde el cuidado, sino que es una mujer que como que media aventurera, que lo lleva a conocer las Claro. cavernas, también es como, también es súper interesante. A mí el libro me fascinó también por eso, porque encuentro muy entretenida, como dices tú, o sea, no solo entretenida, digamos que la ciencia ficción para niños y niñas, como que uno piensa como quizás un tema que va a entrar un poco más adelante, como más relacionado con la literatura juvenil, pero no, como dices tú, a los niños les encanta todo esto, no solo por el tema del espacio, sino porque es muy entretenido es como del imaginar, estar constantemente imaginando un futuro, varios futuros. Isa, ¿ese cuándo llega al sitio? También ¿Cuánto? llega, ¿También en el, julio? también en julio, llegan todos los últimos tres libros van a llegar juntitos. Y este va a tener un valor como de 17.000, es un poquito más grande de tamaño que, como más, bueno, tiene un formato un poco distinto, es más cuadrado. Pero Es más sí fácil. vamos a hacer unas promociones también en nuestro sitio web durante julio, para quienes también estén interesados en un valor un poco menor. Y esos son, Isa, dime, ¿podemos repetir el sitio web ¿sí? de Es tri- Grafito para que la gente pueda buscar tu libro y comprarlo? Porque ya nos queda poquito sí, para ir cerrando el live y porque esto además se corta de un rato para otro y no tenemos más posibilidades de repetir. www.grafitoediciones.cl. Ese es nuestro sitio web Perfecto. y, y pueden hacer todas las consultas que quieran. Estamos ahí siempre respondiendo. Esas son las novedades y ya para el segundo semestre estamos preparando algunas más que esperamos estén, no sé, yo creo que ya noviembre, diciembre. Genial. Entonces, Isa, te queremos agradecer por haber participado con nosotros en este Gracias desayuno a ustedes. editorial. Muy lindos los títulos. Aquí tenemos para distintos tipos de edades, primera infancia, niños más grandes, álbumes,
Lo importante es poder ir al sitio web grafitoediciones.cl, donde podrán encontrar en el sitio web estos libros con precio y podrán comprarlos y podrán enviarlos a todo Chile, como dice la Así es. Isabel. Isabel, muchas gracias por habernos Gracias acompañado. a ustedes. Feliz de haber compartido con ustedes. Un abrazo a la Te distancia. deseamos lo mejor, que esté muy bien, y a la gente que nos acompaña en este live, queremos Sí, gracias decirle a que todos y tenemos. todas. Sí, gracias a todos por acompañarnos, por sus comentarios, por seguirnos cada 15 días en este desayuno donde encontramos a nos encontramos con distintos editores que nos muestran sus novedades. Recuerden que acá tenemos, en este feed, tenemos concursos todavía que estamos regalando el libro Paloma Voló de Baobab, que es este libro de María Jesús Guarda. Isabel, muchas gracias, te deseo lo mejor y espero que nos volvamos a encontrar prontamente en otro desayuno con más novedades de grafito. Perfecto. Un abrazo. Chao. Chao, un beso a todos. Gracias Beso. por acompañarnos.